Vascular Health, especialistas en el manejo y tratamiento de la circulación sanguínea. Bueno, está con nosotros el doctor Luis Fernando Castillejos, angiólogo, cirujano vascular y torácico. Y bueno, vamos a platicar de lo que son las complicaciones de la diabetes, qué es lo que se debe de hacer pues para cuidar la salud de una de las tantas complicaciones que es la enfermedad de nuestra circulación. Así es que, bienvenido al programa, doctor, pues para platicar de la importancia que tiene pues estar consciente, saber de lo que puede afectarnos la diabetes y cómo frenarlo, por supuesto. Una de las complicaciones es la enfermedad de nuestro sistema circulatorio. Es correcto, Joel, muchas gracias por la invitación nuevamente. Pues a mí me gustaría hablar en esta ocasión de la diabetes, más que de la diabetes, de las complicaciones circulatorias que conlleva esta enfermedad. Muchas personas que padecen de esta enfermedad normalmente pues, ya tienen una edad de 40, 50 años, inclusive un poco más. Es una edad intermedia en la cual los síntomas propios de la diabetes es que tienden a adoptar un cuerpo algo asimétrico. Las piernas se hacen un poco delgadas, creen que es por la falta de actividad física, se vuelven pies fríos, delgados, y lo atribuyen, vaya, propio a la edad. Entonces, ¿Y es síntoma de la diabetes? Es síntoma de la diabetes. Normalmente ocurre en personas que ya tienen más de 5 años, 10 años con este problema, que es la diabetes. ¿Qué es lo que ocurre con esta enfermedad? Con el paso del tiempo, los niveles de glucosa o los niveles de azúcar en sangre, si se mantienen elevados, perdón por la forma que lo explico, en lugar de que la sangre sea más líquida como agua, se hace un poco más espesa, como si fuera un atole. Vaya, perdón por la comparación. Sí, pero es comprensible, digo, lo podemos entender de esta manera, un atole. Así es. Se hace espeso. Así es, esa espesura que tiene esa sangre va adhiriéndose a las paredes de la tubería, que en este caso son las arterias. Las arterias son las tuberías, por así decirlo, si el tinaco de una casa es el corazón, la tubería que sale del tinaco serían nuestras arterias. Entonces cada órgano, los pies, las manos, los brazos, los ojos, llevan circulación. Conforme se van deteriorando estos vasos sanguíneos, se van tapando por dentro, tal cual un sarro como el que se forma en las tuberías, ocasiona disminución de la circulación y eso va ocasionando adelgazamiento de la piel, resequedad, falta de esa vida en la piel, extremidades más delgadas, frías y dolorosas. Pueden incluso atribuir esos síntomas de dolor a que ya estuvieron parados mucho tiempo o que ya están grandes, ¿no? Que es una falsa correlación que tienen las personas. Normalmente sucede en periodos donde existe más frío, en época de frío, que es cuando el cuerpo trata de conservar el calor apretando los vasos sanguíneos y eso hace que la enfermedad aparezca más. Si antes notaban las personas que utilizaban o no utilizaban calcetines para dormir, ahora tienen que utilizar calcetas porque se enfrían mucho los pies. Eso es uno de los síntomas que salen al principio de la afectación de la circulación con la diabetes. ¿Y toda esta sintomatología tan marcada aparece después de, dice usted, 5 o 10 años? Sí, normalmente todos los pacientes que tienen diabetes deben de consultar a un angiólogo después de 5 años de iniciada la enfermedad, porque se cree que el diagnóstico de la diabetes ocurre unos 2 o 3 años antes del inicio de los síntomas, a menos que la diabetes debute con una enfermedad muy severa. En ese caso tendría que ya tener una valoración, porque normalmente algunos pacientes empiezan con problemas inclusive de circulación antes de diagnosticar que tienen la diabetes. ¿Pero por qué visitarlo cuando ya están las complicaciones? ¿Por qué 5 o 10 años después de la diabetes, doctor? No tenemos esa cultura, las personas no sabemos, a pesar de que vemos esas complicaciones de que al vecino, de que al tío perdió un dedo o perdió una pierna por la misma diabetes, las personas sabemos que la diabetes ocasiona eso, pero no tenemos el conocimiento de con quién vamos a ir. Normalmente le dejamos esa confianza al médico internista, al diabetólogo, al que se encarga del manejo de la diabetes. Desgraciadamente, la diabetes ocasiona una enfermedad en todo el cuerpo y eso pues requiere de varias especialidades. Es ahí donde entra el angiólogo en la enfermedad
de circulatoria por la diabetes. Exacto, pero digo, usted entra ya en la parte de la complicación, usted no entra cuando está iniciando la enfermedad, sino ya tiempo avanzado, mencionaba. Es correcto. Si tenemos ya diabetes diagnosticada y no tenemos ningún síntoma, sería recomendable, muy recomendable hacer medicina preventiva. Eso es llegar al consultorio, hacer una evaluación clínica. Hay ultrasonidos, hay índices tobillo-brazos, que eso es una diferencia entre el flujo que llega a los pies y el flujo que llega a las manos. Se compara y se puede sospechar si la persona ya tiene o no una enfermedad arterial. O sea, el ultrasonido es diagnóstico para enfermedad arterial. Es diagnóstico completamente. Incluso hasta con un transductor de ultrasonido portátil sin imagen podríamos sospechar de que la persona ya tiene de esta enfermedad. Por ejemplo, ¿cómo escucha la enfermedad, doctor? ¿Cómo se escucha en el ultrasonido? Bueno, ok. Supongamos que estamos escuchando el latido de un bebé, ¿no? 3 sonidos. Ese es el sonido normal de una arteria. Cuando tenemos una arteria ya afectada, el sonido es uniforme o incluso apagado. Intermitente. Intermitente, lento, que no pasa adecuadamente bien el flujo de la sangre. Normalmente debe escucharse como un flujo que viene del corazón y debe ser simétrico, similar al que escuchamos aquí en el corazón. Y si es continuo o cortado, es porque hay una alteración. Significa que está tapado por dentro la arteria y esa disminución de esa luz por donde pasa la sangre hace que suene como si fuera una manguera o un vacío. Cuando le ponemos el dedo, la manguera en la punta, se escucha un de un flujo constante. Podríamos pensar que tiene buena circulación, pero una arteria debe de tener varios sonidos porque permite que se expanda al momento de pasar el pulso o el flujo del corazón. En la diabetes, digo, va a ser esto distinto en los pacientes, ¿no? Pero ¿qué es lo primero que afecta a la diabetes como complicación? ¿Las arterias? Las arterias es una de las complicaciones que aparecen. Definitivamente creo que es la más común, el pie diabético. Le llamamos el pie diabético. Ok, y de las arterias, el pie diabético es el que recibe mayor impacto. Aquí en México sí. La mayoría de las personas tienen una enfermedad metabólica. Casi todas las personas con sobrepeso que padecen de diabetes tienen niveles elevados de colesterol o niveles elevados de triglicéridos aparte de la elevación de la glucosa. Eso hace que sea más intensa la enfermedad. Inclusive, personas que fuman puede hacer que sea todavía más intensa y más rápida la aparición de los síntomas. Entonces se exacerba, señores fumadores, ¿y qué más? A ver, factores de riesgo. No hacer ejercicio, el sedentarismo. El sedentarismo, la obesidad, factores como elevado el colesterol, los triglicéridos, enfermedad renal, inclusive la enfermedad renal puede ocasionar calcificación de las arterias y disminución de su flujo. A ver, doctor, entonces para entender bien lo que es esta condición de salud, la diabetes, debe ser manejada entonces por un angiólogo en una parte ya, vamos, ya de forma avanzada la enfermedad, ¿hay que acudir con el angiólogo? No necesariamente. Si llegan en etapas avanzadas, podríamos otorgar un tratamiento para una enfermedad ya establecida. Hay varias clasificaciones en cuanto a el nivel de oclusión de las arterias. Entre más ocluidas estén las arterias, menos probabilidades de éxito o de mantener la extremidad donde debe de estar. ¿Qué significa eso? Entre más temprano se atienda a una persona, inclusive antes de la aparición de síntomas, podríamos mantener sus extremidades o sus piernas sin ningún daño circulatorio. Podríamos hacer medicina preventiva, dar medicamentos, realizar exámenes de laboratorio y ultrasonidos para ver si existe progresión de la enfermedad arterial o no, y frenarla desde su inicio. Hay medicamentos que se pueden dar desde un inicio, pero los medicamentos no eliminan esa oclusión cuando ya está establecida. Entre más se tarde un paciente en atenderse, o un diabético en este caso, entre más tiempo tarde en atenderse con un angiólogo, va a tener más complicaciones. ¿Por qué? Porque desgraciadamente, si hablamos de los síntomas, las personas que tienen diabetes se afectan los nervios, la sensibilidad está alterada y como no tienen molestias en las piernas, no tienen esa sensación de frialdad o no tienen esa sensación de dolor que debería de ocasionar la disminución de la sangre en las piernas.
Muy bien, doctor. ¿Y qué es lo que se adhiere, qué es lo que se queda ahí en las paredes de las arterias? ¿Qué es exactamente, doctor? Se llama aterosclerosis. La aterosclerosis son placas que se forman por algunas células normales del cuerpo que se van adhiriendo en las paredes de la tubería, en este caso en donde hay grados de inflamación. Esa inflamación es ocasionada por las moléculas de glucosa que no deben de estar en la sangre. Cuando se va haciendo más viscosa, esas células se van adhiriendo a la pared y ahí mismo se van pegando las placas de colesterol y de grasa. Y eso forma la placa que tapa a la arteria. Que obstruye a la arteria. Y esto es ateroesclerosis. Y ya con el tiempo se endurece, se convierte en arteriosclerosis y es el riesgo. El riesgo es que sea tan extensa la lesión y que no llegue sangre a los pies. Así es. Y usted lo que hace es retirar toda esa ateroesclerosis. Es correcto. Hay varias técnicas. Hay técnicas de mínima invasión, hay técnicas avanzadas de cirugía abierta. Todo depende de la condición clínica del paciente. Inclusive hay pacientes que ya tienen úlceras, que ya tienen lesiones en los dedos o que ya perdieron un dedo por infección. Esos son pacientes que ya tienen una complicación circulatoria. En ese tipo de pacientes se puede ofrecer un tratamiento quirúrgico, ya sea mínima invasión o cirugía abierta, dependiendo del grado. Pero si es un paciente que todavía no presenta tantas complicaciones, podemos dar tratamiento médico y medicina preventiva para evitar que llegue a ese grado de afectación. Pues hay niveles, ¿no?, de progresión en la enfermedad del pie diabético. Hablaba de 5, hay que llegar obviamente entre más pronto es muchísimo mejor. Existen distintos procedimientos, desde medicamentosos, procedimientos pues ya un poco más invasivos, como los quirúrgicos, ¿verdad, doctor? Pero digo, hay tratamiento para en cualquiera de las etapas. Hay tratamiento para cualquiera de las etapas. Desde empezar con la diabetes y hacer medicina preventiva, de dejar algún medicamento dependiendo de los valores del laboratorio. No nada más se hacen exámenes clínicos, se hacen exámenes de laboratorio en sangre para ver algunos parámetros que nos indican si está con daño arterial en el momento de la evaluación. Si existe algún daño, damos medicamento preventivo. Muy bien, doctor. Pues me preguntan los datos, aquí los vemos en pantalla. Tiene usted este número que ve en pantalla, la LADA en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, para quienes nos ven en cualquier otro punto de la República Mexicana, LADA 33 15 62 65 30, para que usted se ponga en contacto con el doctor Luis Fernando Castillejos Molina, angiólogo, cirugía vascular y torácica. Doctor, como siempre, un placer el que nos venga pues a actualizar, a informar, a brindar un poco de educación médica para la prevención en nuestra salud. Muchísimas gracias. Gracias a ti por la invitación.